se está hablando mucho de cuál va a ser la alternativa a Milei, ¿no? Para 2027 se está hablando cuál va a ser la alternativa hacia el presidente, visto la crisis en su imagen y esta crisis en la imagen agravada por capas sedimentadas de corrupción, lo que está ocurriendo ahora con Adorni y sobre todo con lo chistoso que está haciendo un pseudo bullying que le están haciendo por el tema de la cascada, por la situación económica, productiva, digamos, nada cierra, está todo bastante complicado, está todo muy ajustado. Anteriormente nosotros hablamos cómo en la cuadra en donde está la radio, los locales están cerrando, los locales o las personas están yendo al mundo virtual y obviamente dejan de pagar el alquiler porque obviamente no llegan a fin de mes. Y todo esto hace pensar que tiene que haber una alternativa. Y obviamente hay una alternativa, la alternativa obviamente preferida de La Libertad Avanza y de ese sector de derecha, que es obviamente su heredera y es Patricia Bullrich. Si hay una heredera del gobierno, va a ser ella. Ahora, también hay que preguntarse si no hay otra alternativa, una alternativa de la oposición, ¿sí? Una oposición que no está del todo clara, está fragmentada. Recién el Ayrton decía la palabra y me gustó, impotente. Y ahí uno empieza a pensar, bueno, ¿cuál va a ser la alternativa política, la alternativa opositora a Milei, ¿no? Y de carambola uno tiene que preguntarse, obviamente, por las alianzas electorales que han habido, ¿cuál va a ser la alternativa acá en Mendoza a Cornejo, a la UCR de Cornejo? Y han ocurrido varias cosas. Una de las cuestiones que ocurrió hace poco fue que un grupo de dirigentes de distintas partes del país se reunieron en Parque Norte, ¿sí? Y le han dado un nombre, ¿no? Que es el peronismo federal. ¿Quiénes conforman ese grupo? Bueno, Victoria Tolosa Paz, que viene del albertismo, Guillermo Mitchell, que es de Entre Ríos y es la figura más fuerte del masismo, una de las figuras más fuertes del masismo, Emir Félix, digamos que fue intendente de San Rafael y que ahora es diputado nacional por Mendoza. Y este grupo se propone algo distinto, porque este grupo que dice, queremos hacer una alternativa que rompa con la guerra fratricida que hay entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sí? Ellos se proponen como una alternativa a esa guerra, a ese conflicto, ¿no? Que es un conflicto medio confuso y que muy pocos se entienden en realidad y que ellos se quieren despegar de esa batalla, ¿no? Y vuelvo a repetir cómo ellos se han autodenominado, que es peronismo federal. Bueno, es interesante la palabra federal, porque la palabra federalismo tiene una larga historia, tiene un contenido muy denso, sobre todo para la historia argentina, y obviamente no da lo mismo la utilización de palabras en la política. No da lo mismo decir pueblo, que clase trabajadora, que decir proletario. Y así podríamos seguir, ¿no? Así como tampoco da lo mismo decir golpe de estado que derrocamos a un tirano. No da lo mismo la utilización de palabras, ¿no? Bueno, por eso me llama mucho la atención la cuestión de federal. Que si a mí me preguntas, es una forma elegante, muy sutil, de decir que son otra fracción del peronismo, que son otro sector del peronismo que está disputando poder, ¿no? Ahora uno se tiene que preguntar, bueno, pero ¿de qué palo es esta nueva facción? O esta facción que quizás no es tan nueva. Y uno puede hacer una mirada rápida, incluso la mirada que voy a dar yo está un poco simplificada, que es decir básicamente que lo que se vio en Parque Norte es lo que históricamente ha sido el albertismo / el masismo, ¿no? Por las figuras que están ahí, digamos, Guillermo Mitchell, es decir, Massa sin decir Massa, ¿no? Victoria Tolosa Paz, ya sabemos de quién fue ministra. Y acá hay que pensar varias cosas, ¿no? Porque es algo razonable que este sector vuelva a querer tomar la posta. Han gobernado antes, Massa fue candidato a presidente, disputó con Milei, y es razonable que quieran volver a tomar la posta. ¿Por qué? Porque estos políticos profesionales saben algo, que falta poco para las elecciones y que entonces hay que empezar a preparar la rosca. Y estas son demostraciones de poder.
que después se van a facturar en 2027 a la hora de elegir candidaturas. Y ahí uno no puede dejar de mencionar a un doctor en ciencias sociales, que es Alejandro Horowitz. Cuando él ha pensado el peronismo, y sobre todo este cuarto peronismo, él ha dicho que este es un peronismo estallado, fragmentado, dividido, y que cada una encima de estas piedras son totalmente intercambiables. Y él siempre pone el ejemplo, y que para mí es muy acertado, que en 2015 Massa apoyó a Macri, y que el candidato que iba contra Macri era Scioli, que ahora Scioli está con Milei, y que Massa fue el que disputó con Milei. Y te doy un ejemplo incluso local. Hay fotos tanto de los hermanos Félix con Scioli como con Massa. Digo, qué curioso, ¿no? Qué curioso todo esto que se está armando. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué los medios masivos de comunicación se han hecho eco de este sector del peronismo? Que no es nuevo, que ya lo conocemos. Y que incluso han puesto palabras, ¿no? Le han puesto una palabra como renovación. Este peronismo es el que viene a renovar la política. Y uno dice, Victoria Tolosa Paz, que viene del albertismo, es la renovación. Otro de los que están ahí, que es Juan Manuel Olmos, que es un clásico operador político de la casta porteña, que es un especialista en rosca, a decir verdad, es un especialista en rosca, es la renovación. Emir Félix es la renovación, en serio. Que con su familia ha estado gobernando 20 años San Rafael, esa es la renovación que nos quieren vender. Curioso, muy curioso. Ahora, también le han puesto otra palabra, ¿no? La moderación. Que ellos son los racionales, ¿no? Que utilizan el intelecto, ¿no? Que así también ellos se piensan, con un peronismo más ligado al saco y a la corbata que ligado a las alpargatas, digamos, ¿no? Las alpargatas del descamisado. Ellos se sienten más así. Bueno, para eso te quiero hacer escuchar una mirada que no es ni más ni menos que la de Martín Menem, que le hicieron una entrevista este domingo y él dijo esto, escuchá. Explotando y que es una política de Estado, pero me llama la atención el dato, pues justo es gente que está en la Cámara de Diputados, que yo, es parte de lo que te quería preguntar es cómo es tu vínculo, porque esta opción es Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, después está Juan Manuel Olmos, que no forma parte, no es diputado nacional, pero forma parte de ese esquema, que yo entendí que, o suponía que vos tenías un diálogo distinto por ahí que con el resto de las opciones más que por ahí me equivoco cuando... Si el operador me puede informar que se escuchó. Hay un sector muy radicalizado del kirchnerismo y por ahí hay sectores más racionales que están viendo que este es el camino. Obviamente no pueden usar nuestro discurso, no lo pueden usar. No, porque no lo creen. No, sí lo creen, sí saben que es así. Saben cómo son las cosas. Pasa que saben que esto es lo que funciona. Pasa que si no lo cascotean no ganan una elección en ningún lado porque tienen que jugar también sus intereses electorales. Ellos saben que el equilibrio... Bueno, ahí vos lo estabas escuchando, ¿no? Disculpame, lo que pasa que me habían quitado los cascos y no estaba escuchando. Bueno, ¿qué escuchaste ahí a Martín Menem decir que es muy curioso, ¿no? Y sobre todo me quedo con la idea. Este grupo sabe cuál es el camino, pero no lo pueden decir, ¿no? Porque están en juego sus intereses electorales, pero ellos lo saben. Digo, este grupo de Tolosa Paz, este grupo de Guillermo Michel, saben cuál es el camino. Ahora, también quiero que escuches a otra de las protagonistas de esto que es el masismo / albertismo, que le hicieron una entrevista con Reinaldo Siete Cases, que es Victoria Tolosa Paz. Ella dijo una cosa que me parece muy interesante, pero muy interesante para después empezar a desarmarla y entender lo que ella en realidad está queriendo decir. Escuchá. En la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y sí somos hombres y mujeres que habitamos la provincia de Buenos Aires, que militamos y participamos políticamente de la provincia, pero queremos dar una discusión de qué proyecto de país queremos y en el marco de eso discutir, por supuesto, qué provincia, ¿no? Y creo que eso nos distingue de aquellos que sanamente lo hacen, ya tienen sus liderazgos bien claros, tendrán sus programas de gobierno, ya los habrán discutido. Nosotros queremos, obviamente, después del último fracaso del Frente de Todos en términos de la discusión de tener una buena alianza electoral, pero un fracaso en términos de la toma de decisión de ese frente electoral una vez que llegamos al gobierno. Había 3 versiones distintas, por decirlo graciosamente, en cada tema, según si la referencia era
más del sector de Cristino de Máximo, o más de Alberto Fernández, o más del Frente Renovador. Bueno, yo creo que esa experiencia de tener tres miradas no puede ser lo que sea convocante para la sociedad argentina. Primero, las ideas ordenadas, muy claras con respecto a lo que queremos hacer para el país, y luego, en todo caso, que el liderazgo que sea convocante de esas ideas, que recorra el país y que pueda con claridad decir qué vamos a hacer. Bueno, hay un tiempo para definirlo. Creo que no es el momento y creo que por ahora tenemos que dedicarnos a... Bueno, ahí estaba escuchando a Victoria Tolosa Paz. Me llama la atención muchas cosas que ella dijo, ¿no? Esto de, primero hay que discutir ideas y no personas. Discutir un programa, que es algo que se viene reclamando hace mucho, y es algo incluso que se lo cuestionó al gobierno de Alberto, ¿no? Pero uno también puede pensar, porque es algo que se está escuchando mucho, que hay que discutir ideas, si no está coacheado ese discurso, ¿no? Porque qué casualidad que sea justo ese sector, que yo ya te dije que sí tiene un liderazgo, que es Massa, porque si alguien beneficia es a Sergio Massa, lo que ocurrió en Parque Norte, sea para ser candidato a presidente o sea para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Qué curioso, ¿no? Que se escuche esto de no liderazgos, ¿no? Es como, y aparte, no queremos que se vuelva a repetir. Si son los mismos personajes en cierto punto. Y ahora, esto me lleva a otra característica de lo que ella está mencionando, ¿no? Que sí hay liderazgos. Que es Sergio Massa uno de los líderes que está ahí. Ahora, ella menciona también que esta alianza, que hay que ampliar, que hay que agarrar a todos. Uno no queda, como que no queda muy claro qué es eso. ¿Qué sería ampliar a todos? Incluso ella dice, bueno, hay que ampliar a todos pero con una sola mirada. Qué raro, ¿no? Que un peronismo que se pretende federal no entienda que la mirada de Mendoza es totalmente distinta a la mirada de Buenos Aires, que es totalmente distinta a la mirada de Salta, que es totalmente distinta a la mirada de Neuquén. No son realidades totalmente distintas. Y ahí uno, bueno, ahí está la cintura política, como se llama, ¿no? Pero también me llama la atención que cuando uno hace esta mirada de ampliar con una sola mirada, ¿cuál va a ser esa mirada? Como que no está clara. Incluso, se han dado indicios en relación a cuál va a ser la mirada, ¿no? Se habló de la incorporación, por ejemplo, de Pichetto, el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019, y Tolosa Paz citó a De la Sota y porque contestó esta pregunta, che, ¿se incorpora Pichetto o no? Y ella dijo, y te cito, no les pregunto de dónde vienen, solo les pido que se comprometan hacia dónde vamos a ir. ¿No? Pero es un cocoliche, digamos, es un Frankenstein. Ahora, ¿se puede armar un frente anti-Milei con todo esto? Con la vicepresidenta actual, con Jorge Brito, el dueño de Banco Macro, con Sergio Berni, con Pichetto, con Juan Grabois, con Kicillof. ¿Se pueden unir todas estas personas? Ahora, segundo, uno también se hace otra pregunta y es, ¿por qué los medios de comunicación están tan atentos con estos sectores? ¿Porque les da rating? ¿Porque les da visitas? ¿Qué hay detrás? Porque si nosotros vemos, y es la pregunta que te hice recién, no es más que algo que ya conocemos. Y tratando de pensar esto, hay un sociólogo, un politólogo que se llama Ricardo Sidicaro, que explica en un brillante libro, pero brillante, que es un libro que se llama La política mirada desde arriba, las ideas del diario La Nación, que como la tercera generación de la familia Mitre decide convertir al diario en una expresión de las clases dominantes de la época, ¿no? Y si uno ve las editoriales de La Nación actuales, como por ejemplo una que salió hace muy poquito que se llama Preservar el programa y proteger a Milei, se va a dar cuenta que esta cuestión de expresar lo que quiere la clase dominante sigue estando muy firme, sigue estando vigente. Ahora, eso también lo expresan otros medios de comunicación, ¿no? Como que las clases dominantes se expresan por varios medios de comunicación cuáles son sus intereses, cuáles son sus favoritos. Bueno, quizá por esto le estén dando tanta preponderancia a esta nueva facción, ¿no? Porque la cuestión es, ¿qué pasa si Milei no va más para 2027? Bueno, ¿qué pasa si este programa neoliberal no puede sostener una persona de derecha? Bueno, hay que buscar a alguien que sí la pueda sostener. ¿Y qué mejor que ahí que sea un peronismo, no? Un peronismo que garantice un orden, un peronismo que te sepa disciplinar a las clases populares mientras vos haces un ajuste para que no haya desborde. Y ahí hay una cuestión
que yo y otros compartimos que es una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Que hay un círculo rojo, que hay un proyecto del status quo, que es que hay que disciplinar al peronismo. Quitarle la parte más radicalizada, la parte más combativa, para hacer un peronismo masticado, para hacer un peronismo digerible, para el círculo rojo. ¿Por qué? Porque lo que se quiere formar es un neobipartidismo conservador, casi el estilo estadounidense, pero también existe en otras partes del mundo, donde vos tengas un caramelo, que vos tenés dos capas del caramelo, digamos, con la cubierta, rojo y azul, pero que en el fondo tiene el mismo sabor, ¿no? Como que en el fondo la cuestión económica no se toca. Y entonces lo que se discuten son estilos de vida, ¿no? Si es más liberal, si es más conservador, si le gusta hacer esto, si no le gusta hacer lo otro, qué tanto el tema de la sexualidad, el tema de la identidad, el tema... Bueno, se va a discutir eso. Eso es lo que busca el círculo rojo con el peronismo. Quizá por eso le están dando tanta atención a este sector, porque quizá lo que temen es algo distinto. ¿Qué temen? Quizá un peronismo más combativo o otro sector de la política más combativo. ¿Quién es? Bueno, uno lo puede decir en la jerga libertaria y capaz más fácil entenderlo. ¿Quién es? Bueno, el soviético Kisilov, el tomatierra hippie de Grabois, la zurda despreciable de Bregman. Bueno, para ellos esos sectores hay que aplacarlos, hay que dominarlos. Sea porque haya que sacarlo de las candidaturas o sea porque hay que meterle presión, ¿no? Bueno, quizá todo eso estamos viendo actualmente. Y quizá por ahí entonces haya que empezar a entender cuál va a ser la alternativa en Mendoza. Viendo un peronismo que se está juntando con el radicalismo y vemos ahí ciertos coqueteos de Estebanato con el intendente de la ciudad, con Ulpiano Suárez. Cierta cuestión de la unión mendocina en senadores haciendo un interbloque con los senadores del PJ. Esta cuestión de la mendocinidad. ¿Qué es la mendocinidad? Casi como Córdoba, ¿no? El cordobesismo, ¿no? Como un significante vacío que casi no dice nada. Bueno, ¿ante la alternativa de qué? Bueno, ante la alternativa de que la Libertad Avanza siga avanzando y ponga un candidato como puede ser el niño soldado, ¿no? Soldier Boy, el Luis Petri, y digan, bueno, a Cornejo no le alcanza, entonces busquemos una alianza y utilice a Ulpiano Suárez, con Estebanato pueden ir juntos. Ya dieron ciertos coqueteos, bastante coqueteos. ¿Y por qué te digo quizá todo esto tenga relación con lo nacional? Porque quizás, y con esto termino, la foto de Massa con Estebanato en la vendimia ya nos anticipaba mucho quizá de lo que se venía. Pero para seguir viendo cuál va a ser la alternativa acá de la oposición a Cornejo, vas a tener que esperar hasta la próxima